Lo que está haciendo, o lo que ha realizado ya en sus dos películas, Mad y Santer en Cuba, a mí me resulta particularmente interesante. Primero, porque creo que la etapa cubana de Hemingway presupone para él una forma de renovación ideológica, humana y literaria. Y luego porque uno de los temas de sus películas, el segundo, es concretamente el hombre que inspiró la figura del Viejo y el Mar. Y creo que esa obra resume mucho de las mejores cualidades de Hemingway. Primero, no es una novela de mucho paginaje, de desarrollo complejo y largo, ni tampoco es una de las historias cortas. Es un relato tal vez un poco más largo que Las nieves del Kilimanjaro, que para mi gusto y para la apreciación de más de un crítico especializado en Hemingway, es el formato que mejor le va a Hemingway. En El Viejo y el Mar, Hemingway penetra nuevamente en dos terrenos que conoce sumamente bien: las circunstancias extremas, las del peligro, las del miedo ante el peligro, las del miedo ante el peligro no tanto de la muerte como de la derrota. Exacto. Que es una anticipación de la muerte. Y la lucha, ¿no? Yo creo que es toda una parábola ante la vida, ¿no? O sea, es esa lucha que todos tenemos en la vida. Yo creo que de las cosas bellas de ese libro es que es como una enseñanza al hombre de cómo afrontar la vida, ¿no? Además, tomada a través de la persona enormemente simple de un hombre que no sabe de la lucha por la vida, sino lo que sabe de la lucha con el pez. La naturaleza misma, ¿no? Yo creo que ahí se basa todo el aprendizaje de la misma vida. El hombre que más sabe sobre la naturaleza, más sabrá sobre la vida misma. Y de pronto yo creo que Hemingway, por ejemplo, en Gregorio Fuentes, que era el pescador que le manejaba el yate, con él fue con el que realmente aprendió toda esa filosofía, porque el pescador yo creo que es de los hombres en el mundo, ¿no? Que realmente está en contacto con la naturaleza y vive por la naturaleza. O sea, si no tiene pescado se muere de hambre, no le puede llevar de comer a sus hijos, ¿no? Entonces, de ahí él entra en ese tema que es tan profundo, ¿no? Y cuando uno conoce a Gregorio Fuentes, se da cuenta que realmente él fue uno de los tantos pescadores en los cuales Hemingway se inspiró, porque Hemingway vivía en Cojimar, que es una zona de pescadores, y hay varios pescadores, ¿no?, que fueron los que lo hicieron entender este tema del mar, de la naturaleza, ¿no?, del hombre en lucha contra la naturaleza misma. Le ayudaron a esclarecer el tema. Él mismo era la clase de hombre primitivo que es capaz, en el siglo XX, con toda la sofisticación de la era de las comunicaciones y del consumismo, que es capaz de entender la naturaleza primitiva del cazador y del pescador. Él lo era por instinto. Pero mira qué profético resulta otro gran hombre de letras, tal vez uno de los más grandes de la época, James Joyce, cuando conoce alrededor de 1923, 30 años antes de que se escribiera El Viejo y el Mar, a Hemingway. Dice, este es un gigante. Detrás de su estilo y detrás de su forma hay mucho más de lo que la gente sospecha. Y estos gigantes son modestos. Este hombre me impresiona porque lo veo perfectamente capaz de vivir el peligro y la tensión de las circunstancias extremas que recrea en sus novelas. Es auténtico. Eso es maravilloso. Además, yo creo que en Estados Unidos han sido muy injustos con Hemingway. Yo creo que lo que tú decías hace un ratico era, es decir, que no se le perdonaba antes de escribir El Viejo y el Mar de que no siguiera produciendo estas obras maravillosas, y en el momento en que él se va a Estados Unidos, después de que triunfa Castro, que él decide irse a los Estados Unidos, allá era, yo creo que los residuos del macartismo, y esto influyó mucho para que se hiciera una contrainformación en cierta manera, una mala propaganda a Hemingway, porque Hemingway siempre les decía a los Estados Unidos, estemos atentos de que allá se está haciendo un proceso diferente, no lo miremos tan negativamente. Él iba a las universidades, daba charlas, más tarde en el 59 regresó a Cuba y se quedó inclusive un año allá.
O sea, ya después de eso yo creo que eso nunca se lo perdonaron a Hemingway, y cuando uno oye hablar de Hemingway siempre le dicen que era un borracho, que era mujeriego, no tiene esta imagen del hombre que uno encuentra cuando llega a Cuba, que era el hombre que estaba con los pescadores, que Norberto Fuentes, el gran biógrafo cubano, es el que hace resaltar este otro hombre que hay, o este hombre real que nos lo han escondido los medios de información. Y es un hombre bellísimo, un hombre muy humano, que está con los pescadores, ¿no? O sea, la primera película, que es basada en Norberto Fuentes, yo creo que el valor que tiene es que realmente, igual que el libro que escribió Norberto Fuentes, damos a conocer el otro Hemingway, ¿no? Sí, ya en esa época y con los elementos que tenemos a nuestra disposición, porque yo creo que el otro Hemingway, el que escribe las verdes montañas o las colinas verdes de África, sí. es ese hombre que no solo busca, que necesita el contacto con la naturaleza, que es un producto de esos factores primitivos que se refugian en lo inconsciente ya y que la gente no reconoce. Yo no sé si es tan generalizada la injusticia de la opinión norteamericana con respecto a Hemingway. Yo creo que hay una minoría de conocedores literarios y una minoría de partidarios de la libertad en sus mejores expresiones que siempre ha tenido simpatía por Hemingway, pero sí es cierto que hubo un movimiento de decepción en el cual no sería raro, a fines de los 50, que hubiera participado todavía el sentimiento macartista. Tú puedes recordar que pocos años antes le amargaron la vida hasta llevarlo a la muerte, yo creo precisamente en el mismo año 61, claro, a Dashiell Hammett, claro, el tipo que había transformado la novela policíaca en gran novela. Entonces eso estaba presente, y el sectarismo político tiene una gran capacidad de desatar reacciones y sobre todo de favorecer las reacciones de los reaccionarios. Claro. Por ejemplo, inclusive ya después de su muerte han salido artículos en que muestran cómo el FBI sí le hacía seguimientos, ¿no es verdad? O sea, que realmente todo el mundo decía, no, pero es que Hemingway está paranoico, pero realmente sí hubo una investigación que se le hizo a Hemingway, ¿no? Pero y el claro, FBI lo perseguía. Inclusive yo soy de las que creo, esto es una opinión muy personal, que si Hemingway no se hubiera ido de Cuba, él nunca se hubiera suicidado, porque esa es una opinión mía, ¿no? Porque además él vivió en Cuba 30 años, saliendo y entrando, pero su residencia era en Finca Vigía, y él ya era casi un cubano, él iba con los pescadores, vivía en el mar, o sea, ya después regresar a Idaho, que fue donde él se pega el tiro en el paladar, a ese sitio frío en que ya no tenía, inclusive con sus ciudadanos, no tenía ningún contacto real, ¿no? Y todo ese calor latino que para él era la vida, se le fue. Entonces yo creo que todas esas cosas influyeron, lógico que tenía la enfermedad, que tenía leucemia, pero yo creo que toda esta persecución, toda esta situación caótica que se generó alrededor de él. Sí, mira, yo creo que en el suicidio de Hemingway, desde luego es sospechable ese factor que tú analices, de haber regresado a un país donde no solo lo habían cuestionado, lo habían en cierto modo perseguido y lo habían desconocido, pero de la personalidad misma titánica de Hemingway hay que sospechar otros factores. Mira que este es un hombre que desde el principio amaba el peligro, las circunstancias en que se pone a prueba la virilidad, y estaba en un momento vital muy crítico. Yo creo que estaba incluso enfermo de la piel, que es una cosa que deprime enormemente, y la depresión es factor A en todo suicidio. Pero además, me parece que con la lucidez que lo acompañó en su vida, escogió. Este no es uno de esos suicidios ebrios, locos, de un exasperado que no ve la realidad. Y hay una cosa trágica y patética, es que se suicida con un rifle de cacería. Le da muerte a la gran bestia que había sido, la bestia cazadora y pescadora. Hemos estado hablando con Maddie Samper, realizadora de 2 películas de Hemingway, quien a pesar de su modestia yo creo que debe ser una conocedora especializada de una época importantísima en la vida de Hemingway, y en quien hay que sospechar desde luego
detrás de la realizadora de cine a una lectora, y a una lectora de Hemingway.